Dios me los bendiga, amados hermanos, querida familia Fuente de Amor, Iglesia Cristiana al nivel general, amigos que estamos en línea en esta mañana. Muchísimas bendiciones de parte de Dios y también de la familia. Un abrazo bien fuerte. Estamos nuevamente aquí, hermanos, dándole gracias a nuestro Dios con el fin y el objetivo principal de rendirle culto a nuestro Rey. De manera que le damos gracias a Dios por su vida, por su bienestar, por su familia y por poder estar hoy aquí juntos, hermanos, como hermanos, sintiendo una misma cosa y teniendo un mismo objetivo, que es rendirle culto a nuestro Dios. Hoy estamos en la escuela dominical en esta mañana, de manera que nos gozamos, hermanos, y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido una vez más estar hoy aquí con vida, bendecidos, hermanos, para glorificar y exaltar su nombre. De manera que le damos gracias a Dios por nuestros niños que hoy están allí en la escuela dominical, las semillitas, los papitos, los amigos que están conectados. Dios me los bendiga. De manera que le damos muchas gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, hermano, en este tiempo. Muchos han llamado para testificar de todas las oraciones que se han hecho durante este tiempo, de que Dios ha obrado. De manera que nos gozamos, nos alegramos, hermano, y por eso seguimos adorando y rindiéndole nuestra vida a nuestro Dios y rindiéndole culto a Él, porque solamente Él es digno de que su pueblo, nosotros, sus hijos, nos reunamos hoy, el día del Señor, para adorarle, para glorificarle y expresarle toda acción de gracias a Él. De manera que toda la alabanza, toda la gloria para el Rey que está sentado en su trono y para el Cordero Santo. Aleluya. Y le damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado y que nos está guiando a toda verdad, hermano, y que nos está fortaleciendo en medio de estos tiempos. Entonces es motivo, hermanos queridos, de que usted allá en su casa levante sus manos. Bueno, como usted quiere expresar el agradecimiento a Dios, vamos a darle gracias a Dios por este día y también para colocar este tiempo de escuela dominical en sus manos. Padre, en el nombre glorioso de nuestro amado Salvador Jesucristo, queremos darte gracias en esta mañana, Padre mío y Dios mío, porque tú has sido bueno, Señor. Tu misericordia permanece para siempre y es nueva cada mañana. Gracias porque hoy estamos estrenando tu misericordia y estamos probando de tu gracia y de tu amor, Señor. Yo te alabo y te bendigo y te doy gracias por cada uno de los hermanos, las familias, los niños, los jóvenes que hoy se conectan, Señor, para unirnos, Padre, desde la distancia, con el objetivo principal de adorarte, de glorificarte, Señor, de rendirte culto, adoración, exaltación, porque solo tú eres digno de ellos, Señor. Oh, bendigo tu nombre, oh Dios eterno, exalto tu presencia, Señor. Entrego este tiempo, Dios mío, de devocional, que todo lo que hagamos, Señor, tú lo puedas direccionar y lo puedas recibir como olor fragante delante de tu nariz, oh Rey amado. Oh, como esta mujer que derramó ese perfume a tus pies, Señor, y toda la casa se inundó. Que este servicio que hoy realizamos aquí y mis hermanos allá en casa pueda subir ante tu trono de gloria como olor fragante delante de tu nariz. Gracias te damos, oh Dios, por los que participan detrás de la cámara, por los que hacen en los arreglos, la logística, por las cantantes, Señor, por mis hermanas, estas jóvenes, oh Dios mío, que hoy se disponen a adorarte, a glorificarte, por el mensajero de tu palabra, Señor, y por todos los hermanos fieles ahí en casa, que te adoran, que te alaban, que te glorifican y que testifican, Señor, de que tú eres poderoso, de que tu oído está atento a la oración, al clamor que hacemos en medio de este lugar. Por lo tanto, en esta hora, Señor, oramos por la familia, por los hogares, oramos, Señor, por la iglesia, aquí en San Isidro, en San Juan, en Nueva Castilla, en el centro, en el Ciruelo, en todos los lugares donde se encuentre tu obra, Señor, a nivel mundial, en cualquier rincón de Colombia, desde la Alta Guajira, el Amazonas, la Orinoquía, allá en el Pacífico,
Pacífico colombiano. Señor, bendecimos a Colombia, bendecimos tu pueblo, bendecimos la iglesia, bendecimos las familias que hoy están unidas, enlazadas, Señor, con esta línea de internet. Oh, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias, Señor, porque en medio de estos tiempos tú has permitido dejar ver la fidelidad de cada uno, Señor, la necesidad y el hambre de ti, el hambre de buscar tu presencia, Señor, se ha visto en cada uno de tus pequeños que se reúnen, Señor, para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, Señor, aún a la distancia, porque ciertamente días peligrosos vendrán, Señor, donde no tendremos reuniones, donde no tendremos sino solamente lo que hemos absorbido, Señor, el consejo de tu palabra, el poder estar en tu presencia, donde hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Oh, aquí estamos, Señor, anulando y reventando y declarando sin poder toda obra antagónica de las tinieblas, todo lo que se quiera venir sobre la iglesia, la anulamos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos, Padre, que sobre tu pueblo, sobre tu iglesia santa y escogida y redimida por tu sangre, está tu divina presencia, tu divina protección, Señor, porque así lo has dicho, y no los dejaré solo, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, para que los guíe a toda verdad. Hoy siempre estarás allí para guiarnos con tu mano derecha, y nos dice, no temas porque yo les ayudo. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, porque hasta aquí nos has bendecido, Señor, y sabemos que nos seguirás guiando, nos seguirás orientando, nos seguirás bendiciendo y fortaleciendo, porque los días son malos, Señor, y necesitamos estar fortalecidos en ti y en el poder de tu fuerza, porque la lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Oh, escalafonados, pero con tu poder seremos más que vencedores. Oh, Abashi Bendelevi que Isaba. Oh, Espíritu Santo de Dios, manifiesta tu poder y tu gloria en esta mañana. Señor, anulamos todo decreto antagónico del enemigo en contra de nuestras vidas, en contra de la iglesia, en contra de tu pueblo, Señor. Oh, prosperidad de Dios, bendición espiritual. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el fin, porque poco camino, oh Señor, porque poco tiempo nos falta, Señor amado. Las promesas se están cumpliendo, la venida de Cristo se acerca. Por lo tanto, hermano querido, afirmémonos, oh, cada día más y más, adoremos y exaltemos y abramos nuestro oído, nuestro corazón al consejo de Dios. Aleluya. Oh, precioso, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. Venimos a adorar al Rey, venimos a adorar al Todopoderoso. Maravilloso es tu nombre, Señor, precioso. Eres grande, Señor, eres hermoso. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración, porque
Oh, te exaltamos, Señor, te damos gracias, porque solo tú eres santo, solo tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres nuestro Padre, nuestro Dios eterno, precioso. Maravilloso es tu nombre, oh Dios. El único digno de abrir los sellos eres tú, Señor. Oh, mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Señor, y te damos gracias. He venido a adorarte, oh sí. He venido a exaltarte, oh sí. Y no quiero irme sin darte lo que hoy, oh sí, Señor, he traído para ti. Mi Señor, quiero adorarte. Mi Señor, quiero exaltarte. Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti. Mi Señor, quiero adorarte. Mi Señor, quiero exaltarte. Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti. Mi Señor, quiero adorarte. Mi Señor, quiero exaltarte. Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti. Mi Señor, quiero adorarte. Mi Señor, quiero exaltarte. Y no quiero irme sin darte lo que hoy he traído para ti. Oh sí, Señor, te adoramos. Hemos traído adoración, exaltación, agradecimiento, Señor, porque tú has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, oh Rey de la Gloria. Te alabamos, oh Dios, y te damos muchas gracias. Vamos a estar cantando, hermano, un tiempo de alabanza a nuestro Dios, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda alabanza, y para ello hemos sido creados, hermano. Dice la palabra que mi pueblo he creado y ellos publicarán la alabanza a nuestro Dios. De manera que vamos a cantar ese cántico. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Aleluya. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte su poder. Grande, grande, grande Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte su poder. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Cántico nuevo cantaré a Jehová. Cántico nuevo cantaré a su majestad. Y dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dile
Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Grande, grande, grande Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es su poder. grande, grande, Grande Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es su poder. y Dile que Él es grande, porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. dile que Él es grande, Porque Él es grande. Dile que Él es fuerte, porque así lo es. Dios es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. estamos pidiendo Un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también, el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Dios es nuestro amparo, Nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque se traspasen los montes a la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Y aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. estamos pidiendo Un avivamiento, estamos pidiendo que baje el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu también. cielo y tierra pasará, Mas su palabra no pasará, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no pasará. aleluya, ya su nombre, maravilloso es nuestro Dios, de manera que estamos aquí y una de las palabras dice, ¿con qué nos presentaremos delante de Dios? Con un corazón contrito y humillado, el cual no despreciará a nuestro Dios. ¿Con qué me presentaré? Ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Dios. Con un corazón Contrito y humillado me presentaré delante de Dios. ¿con qué me presentaré? Ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Dios. Con un corazón Contrito y humillado me presentaré delante de Dios. ¿con qué me presentaré? Ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Dios. Con un corazón Contrito y humillado me presentaré delante de Dios. ¿con qué me presentaré? Ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo con un corazón contrito y humillado me presentaré delante de Dios. Con un corazón Contrito y humillado me presentaré delante de Dios. con un corazón Contrito y humillado me presentaré delante de Dios a su nombre. Damos toda la gloria, hermanos, porque nuestro Dios es merecedor de toda la alabanza, de toda la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. De manera que hoy estamos en este lugar en un entrenamiento, hermano. Porque el camino que nos resta
en este lugar terrenal, hermano, es poco. Ya sabemos que nosotros, alabado sea el Señor, no somos de esta tierra, no somos de la ciudadanía de este mundo, sino que somos de la ciudadanía celestial. Por lo tanto, hermano, el Señor nos está vislumbrando, hermano, que la venida de Cristo está muy cerca. Y vamos a entonar ese himno, alabado sea el Señor, el 148, la venida de Cristo. Alabado sea el Señor, en el himnario de fe y alabanza. Dice, la venida de Cristo se acerca, pronto viene a su iglesia a buscar. No durmamos, estemos alertas. Vigilad, vigilad, vigilad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos con él a morar, no seamos jamás negligentes. Trabajad, trabajad, trabajad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Arreglemos, estemos a cuentas con Jesús el Cordero de Dios. Del que ofende tengamos clemencia. Perdonad, perdonad, perdonad. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Perdonando Jesús nos perdona y nos lleva con él a reinar. Ganaremos también la corona. Vigilad, trabajad, perdonad. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con él a morar. Aleluya. Gracias, Señor, porque ciertamente esta es una promesa que la estamos vislumbrando más cerca hoy que ayer, Señor. Muchísimas gracias, Padre, por esa preciosa, divina esperanza que tú tienes para cada uno de aquellos que han decidido hacer parte de tu reino. Ayuda a tu pueblo, Señor, que hoy está reunido. Abre sus ojos espirituales, sus sentidos espirituales, su oído, Señor, para escuchar el mensaje que tú tienes para tu iglesia, Señor, donde debemos estar apercibidos, donde debemos estar trabajando en las cosas de Dios, orando, intercediendo, leyendo tu palabra y también perdonando, Señor, porque la venida tuya está cerca, oh Dios de gloria. Maravilloso es nuestro Rey precioso. Así, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por su vida y por todas las promesas, hermanos, especialmente por todas las promesas que Él tiene para nosotros. Y una de las promesas es que Él pronto vendrá por su iglesia. Aleluya. Así el mundo ignore y no nos quiera reconocer y diga que los evangélicos están locos. El primer loco fue nuestro Señor Jesucristo, hermano, que vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, para darnos vida abundante y darnos salvación y un día podernos llevar a esa mansión de gloria. Saludamos especialmente, hermano, y muy cordialmente a todos los hermanos que están conectados. Tenemos a la hermana Marta Cortés y su grupo allí de apoyo, de servicios allí en San Juan de la China. Nuestro hermano Ancisa, la familia Blasque, alabado sea el Señor. A Calzado Sharon, a Camila Herrera allí en la vereda de San Juan de la China.
en la familia Espinosa Vargas, Blancenia y familia, Lluvia Villalobos, allá en Miami, familia Candela Cruz, Carlos Moreno, en Bogotá, Yuri Morales, Diana Cruz, y todos los que llegarán más tarde a esta conexión, hermanos, los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y qué bueno es y qué grato es, hermano, estar en la presencia del Señor, donde hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Oh, un día estaremos todos así reunidos, hermano, y perseverantes en la presencia del Señor. Aleluya, porque nuestro Dios nos ha amado con amor eterno, hermano. Y por qué hoy no reunirnos en medio de esta circunstancia y teniendo los medios en casas, hermano, porque todo lo ha preparado el Señor, porque a partir de este tiempo, hermano, muchas cosas vendrán para la iglesia, pero sabemos que todos los que estemos ahí unidos al cuerpo de Cristo, herido a la vid, como dice en el libro de San Juan 15, alabado sea el Señor, aquel que esté tomado de la vid y que esté afirmado en su palabra, aleluya, este dará mucho fruto, y a este Señor, a este hombre, a esta mujer, a estos niños, tomará el Señor, y un día estaremos con Él en sus moradas preciosas. De manera que le damos muchas gracias al Señor. Vamos a estar entonando ese himno 312, que nos recuerda, hermanos, esa promesa. El Señor nos está esperando en su trono de gloria, donde no hay llanto, no hay dolor, aleluya, sino que veremos la gloria de Dios resplandeciente. Maravilloso es nuestro Dios. Cuán gloriosa será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa. En la santa fragancia del Señor no habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estarán en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz, el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Aleluya. De verdad, hermanos, que lo creemos, lo cantamos y lo esperamos. Estamos apercibidos, hermano, aquí en esta cuarentena que no ha sido más, hermano, un proceso de purificación para la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Así el mundo diga que por otras cosas, que por la muerte, que por el virus. Hermano, Dios le ha placido utilizar estos medios que están haciendo para purificar su iglesia. De manera que usted allí, hermano, en su casa, en sus oraciones, clame a Dios misericordia y que Dios nos ayude a todos a perseverar hasta el fin. A no renegar ni blasfemar en estos tiempos, sino que tomarlo, hermano, como ese momento de refugio, de santificación y purificación, porque al cielo no va a llegar nada inmundo. De manera que nos gozamos, hermanos queridos, los bendigo en el nombre de Jesús y los voy a dejar así con nuestro pastor que trae el consejo de la palabra en el día de hoy. Gloria al Señor. Amén. Bueno, Dios me los bendiga en esta mañana
Amados amigos, amados hermanos, mil bendiciones. Nos gozamos poder estar en esta mañana de escuela dominical, glorificando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Mil bendiciones para cada uno de ustedes que ha seguido fielmente esta sintonía, pensando primeramente en serle fiel a Dios y a su palabra. Es una gran bendición, de verdad, que en este tiempo aún conservemos el deseo y el anhelo todavía de congregarnos, de poder escuchar de Dios, poder aprender de Él, porque ello es lo que nos sustenta, nos sostiene para poder continuar en esta vida de obediencia a Dios. Yo les invito a que estén tomando sus Biblias y abriendo allí en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. Es escuela dominical. Y ustedes saben que en escuela dominical se viene a aprender y se da más como enseñanza más que predicación. Es aprender un tema acerca de la palabra de Dios, de lo que la palabra nos enseña. Entonces abrimos allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Leímos con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que sería revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque nos enseña a través de ella, por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Toma control de mis pensamientos, que cada palabra que salga de mi boca sea para la mutua edificación y consolación de tu pueblo, de cada amigo, de cada familia, de cada hermano. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos hoy a hablar acerca de un tema que es bien conocido, pero que a veces no lo hemos sabido o podido entender bien. Y a veces lo aplicamos mal, bien sea para ejercitarlo o para que lo ejerzan sobre uno. Y vamos a hablar acerca de elegidos para ejercer autoridad. Elegidos o escogidos, como quiera escribir o entender, elegidos para ejercer autoridad. El apóstol Pedro le escribe aquí a los ancianos, eran los pastores, y le dice que le ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo pastor o yo anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces les da un consejo, les dice: apacentad la grey de Dios. La grey es el rebaño, en este caso la iglesia. Dice: apacentad la grey, es de Dios, no es particular de un gremio, de un título, de una misión, de un personaje, no. La grey o la iglesia es de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella
no por fuerza. O sea, que se ejercita el pastorado no con imposición, no por obligación. El pastorado no se ejercita por obligación y no se ejerce sobre la grey con fuerza o con poder o a la obligación, sino que dice que voluntariamente, y dice también que no por ganancia deshonestas, no, sino con ánimo pronto. O sea, debemos como pastores ejercer el pastorado con ánimo pronto, con buena voluntad y con ánimo pronto. El mejor ánimo es que vayan al cielo antes de sacar cualquier otro provecho. Entonces, los pastores, los ancianos, los líderes, somos llamados para ejercer autoridad. Y ese es el tema que quiero que hablemos en esta mañana. Quiero que me presten la mejor y mayor atención para que no vayan a salir confundidos, sino que puedan tomar el tema y decir si pude entender. ¿Qué es autoridad? La palabra autoridad viene del latín y bueno, pasa por el griego y todas esas cosas, pero autoridad, la raíz de autoridad viene de autor, o sea, el que crea algo, ese es autor, el que genera algo, el que inventó, el que sacó, el que diseñó, el que creó algo, una institución, un medio, bueno, algo. Y dad quiere decir que aumenta, autoridad, que aumenta, que cada día es aumentado, que se desarrolla cada día hacia la perfección, a lo mejor. Esa es la palabra autoridad, viene de autor y dad de aumentar. Pero también esta palabra se define en dos funciones. Escuche bien, dos funciones. En el griego se determina de esa manera y de esa forma lo entendemos también a través de la palabra que vamos a mirar hoy. Hay una palabra que se llama exousia, que quiere decir facultad que permite manifestar el poder. Facultad que permite manifestar el poder. Le pongo un ejemplo. Un gobernante se le da la facultad y aunque se habla de autoridad, no es autoridad. Simplemente ejercitan un poder. Simplemente eso. Ya miraremos qué es autoridad. Usted pone, se elige a cualquier persona de alcalde, gobernador, de presidente, y ellos ejercitan el poder. Porque si fuera autoridad, entonces se haría por las vías legales. En el momento que se llega al poder, a ese estatus, por un medio a lo mejor no correcto, sin embargo, con todo eso, se ejercita el poder. Me explico, se dice, no se sale de la cuarentena, pero ellos son los que mandan, se salen descamisados y hacen lo que quieren. Eso no es autoridad, simplemente lo hacen porque tienen el poder. Entonces, exousia es facultad que permite manifestar el poder. Y hay otra palabra que se llama dunamis, con tilde, dunamis, que es poder o virtud que determina autoridad. Poder o virtud que determina autoridad. Me explico. El Señor Jesús no tenía ningún poder público en el tiempo de Israel. Cuando Él vino, Él no era el mandamás, no. Pero ganó autoridad a través de la virtud que había en Él. Sanaba. Entonces, con esa sanidad, la gente se postraba a adorarlo. Entonces infundía autoridad. Vamos a mirar esos ejemplos. Recuerden que la primera palabra es facultad que permite manifestar el poder.
el padre hacia los hijos. Simplemente es un poder, una autoridad o una autonomía donde manda y es el poder. En eso miramos. Vamos a ver cómo desarrolló el Señor Jesús la autoridad. ¿Cómo hizo Él? En el Evangelio de San Juan, capítulo 13. En el Evangelio de San Juan, capítulo 13, miramos aquí en el versículo 4 y 5. Dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba allí. Recuerde que el Señor Jesús era el Maestro, el Señor, el líder del grupo, el Hijo de Dios, pero hizo el trabajo más sencillo para ese entonces que le pertenecían a los siervos, al siervo de menos rango dentro de los siervos. Hizo esa labor. Esa actitud hizo ganar autoridad sobre ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Sirvió a los discípulos. Estuvo dispuesto a servirle a ellos. En el versículo 13 y 15 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hacéis. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor Jesús vino a la tierra y obró como siervo para entonces poder ejercitar la autoridad. La autoridad se toma con ejemplo. La autoridad no se exige, se gana. Se gana. Él no vino con alardes de poder. Él vino fue con ejemplo, a ganar autoridad. Por eso lava los pies y ellos le decían maestro y señor. Y él les dice, bien lo hacen, bien dicen, porque lo soy, soy maestro y soy señor. Y les recomiendo que sirvan unos a otros porque ejemplo les he dado. ¿Qué es lo que hoy para nosotros? Entre mayor rango se tenga en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el reino de Dios, entonces debemos ser más serviciales para entonces así ejercitar autoridad. Autoridad es ejemplo. Ahí el Señor Jesús nos da el ejemplo. Hizo el trabajo más sencillo del siervo más humilde de entonces, lavar los pies a los discípulos. Y eso es servir. Cuando ellos quisieron añorar la presidencia, ¿quién ahora iba a ser el maestro y el señor? Entonces les dijo, venga, ¿quién quiere ser el que me va a reemplazar aquí en este cargo? Pues ya le digo, vea, empiece con esto, en lavar los pies a sus hermanos. Entonces, ya ahí entendieron que el tener autoridad era ser ejemplo. Eso es diferente, amigos y hermanos, que hoy los gobernantes y los concilios donde se usan esas categorías de rango, entre más alto, más veladora se les prende. ¿Por qué? Porque han hecho lo contrario de lo que en realidad el Señor Jesús enseñó. Los líderes le hacen creer al pueblo, a la iglesia, que a la autoridad hay que prenderle veladora. No,
ellos ejercitan ese poder. Por eso allí en Miqueas el Señor se molesta con los príncipes porque dice, ay de aquellos que piensan maquinaciones en sus camas, que maquinan mal y luego en la mañana la ejercitan, porque tienen en su mano el poder. Los príncipes no eran autoridad, simplemente desarrollaban el poder. Y eso hoy día suele suceder en los gobernantes. Eso es, ellos hablan de no a la corrupción y después les sacan sus tremendos tamales. Pero como estamos hablando de la grey de Dios, desgraciadamente esa misma mafia se ha metido en el pueblo de Dios, en los siervos de Dios, donde ellos ejercitan es poder, no autoridad. No autoridad porque uno sabe y uno ha visto de cuántos decían, no, es que es la autoridad, es mi autoridad. Y después salían con un adulterio, con unos robos, con muchas cosas, que eso no era ejemplo para la iglesia. Entonces uno dice, ¿era autoridad? No, simplemente tenían el poder. Es más, abusaban o abusan del poder. Yo sé que esta palabra para muchos pastores no les gusta, porque a ellos les gusta es vivir en un pesebre y que los lleven entre hombros. Pero no, la palabra es esa. Si es autoridad, de ejemplo. Eso es así. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús lo hizo. Ahí lo enseña en el verso 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces se ha desviado el verdadero sentido. Esa actitud hacía que el Señor Jesús lo vieran con autoridad. A él le obedecían no por poder, no, porque él no ejercitó poder sobre los seguidores. Él ejercitó fue virtud, virtud. Fue lo que ejercitó sobre ellos, pero no poder. O sea, voy a abusar, yo soy el Hijo de Dios y entonces tienen que así. No, él dejó voluntariamente y la autoridad la veían sobre él, lo respetaban porque él hablaba de esa manera. Vamos allá en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 31. Mire lo que dice aquí, hablando de la autoridad de Jesús. Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús, Lucas capítulo 4, versículo 31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. ¿Vio? Mire lo que él enseñaba en la sinagoga y todos le oían y le creían. Él no tenía que decir, es que yo soy la autoridad. No, él no decía eso. Él no se proclamaba la autoridad, no. Simplemente la gente lo proclamaba a él como autoridad. Él no tenía que decir, es que a mí me tienen que mirar porque soy la autoridad. A mí me sirven en un plato especial porque yo soy la autoridad. A mí me sirven algo especial, no como el pueblo, porque yo soy la autoridad. No, él no decía eso. Lo que dice aquí el versículo, y se admiraban de su doctrina, o sea, de su enseñanza. ¿Por qué? Porque su palabra era con autoridad. No era que él hablaba regañando y tratando mal a los demás.
y usando en el púlpito palabras despectivas para con las mismas ovejas. No, porque a veces el pueblo de Dios, tristemente, lo han enseñado en algunas misiones a ser masoquistas, que los tratan mal y salen diciendo, habló el Señor. Uy, una palabra, vea, pero eso sí es palabra. Mentira, los mandan es bien heridos, los tratan mal, los insultan y dicen que es el Señor. No, el Señor hablaba con palabras donde todos veían que era con autoridad porque Él lo vivía. Él era ejemplo. Entonces, su enseñanza era tomada por el oyente, porque lo enseñaba del corazón. No lo hacía superficialmente, no lo hacía artísticamente, como hoy día suele suceder en mucho predicador. Yo he oído predicadores donde el mensaje habla del no a la mentira, donde las puertas del corazón son los labios. Y eso hablan y uno dice, uy, qué angelical ese mensaje, este hombre sí, ¿cómo hago? Y uno oírlo al otro día con una retreta de mentiras que uno dice, pero este hombre de dónde, este no era el mismo ayer, una armadura tenía ayer o anoche y hoy tiene otra. No tienen autoridad moral, no la tienen, ejercitan el poder, eso sí, para echar a cualquiera por mentiroso, lo echan a través de las mismas mentiras. Entonces, abusan del poder, pero no son autoridad. ¿Por qué? Les pongo otro ejemplo. Autoridad es aquello que determina, porque se conoce en su género. Me explico. Para saber qué horas son, entonces uno dice son las 10, el otro las 11, el otro las 8, el otro las 9, y entre todos definimos una hora. Pero quien nos dice la verdad y ordena, la última palabra es el reloj. Ah, no, son las 10 y tal, o son las 11. Ah, esa es la autoridad para nosotros. En una medida uno dice, son 3 metros, 4 metros, el otro 2 metros, y hay una polémica sobre eso. Ah, pues traemos 1 metro y medimos. Ah, no, aquí dice que son 3 metros con 3 centímetros. Esa es autoridad, o sea, determina porque es su naturaleza. Ese es Cristo para nosotros. Cristo es nuestra autoridad. Él es el que determina en realidad nuestra vida espiritual. No es determinada por un pastor, por un predicador o por un evangélico. No, el evangélico, el predicador, el pastor simplemente es de autoridad delegada. Yo enseño lo que me ha delegado Cristo o la palabra de Dios. Y para yo enseñar eso tengo que saberlo muy bien. Y la fuente de autoridad es la palabra. Yo no puedo dar un concepto propio en decir argumentos que en la Biblia no están, porque no soy autoridad. La autoridad es la palabra. Mire lo que dice aquí. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Verso 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros, diciendo, ¿qué poder, qué palabras es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Mire aquí, yo les decía que la palabra exousia era facultad que permite manifestar el poder. Facultad que permite manifestar el poder. Es decir, me dan la facultad de pastor y yo entonces ejercito el poder. Pero Jesús no hizo eso. Él, con la autoridad, manifestó su poder. Lo contrario, él con su ejemplo manifestó el poder. Por eso aquí dice, y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad, o sea, con su ejemplo, con su virtud y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Hoy mucho predicador y mucho cristiano
quieren ganarse en la autoridad por el poder. O sea, usted me mira bien o si no lo he hecho en la iglesia, de la misión, y usted se condena. Entonces abusan del poder y todo el mundo tiene que andar temblando así. Yo hago lo que quiero porque soy la autoridad. No, porque tiene el poder en la mano. Eso es diferente. Eso hizo Jesús. Entonces estamos hablando de elegidos para ejercer autoridad. Una cosa es ser elegido o escogido y otra cosa es autoridad. ¿Qué es lo que sucede? Se ha infundido una mala doctrina. Eso se llama doctrina de error, donde que la autoridad puede hacer lo que quiera y el pueblo no puede decirle nada. Eso es doctrina falsa, diabólica. Eso no aprueba Dios. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba con autoridad. Sus palabras, o sea, con su ejemplo. Le lavó los pies a los discípulos y ejemplo os he dado. Y ustedes me llaman maestro y señor y bien lo dicen. ¿Por qué lo dicen bien? Porque ejemplo les he dado de que soy su señor. ¿Y cómo era su señor? Pues sirviéndole a ellos. No es como hoy día que es todo lo contrario, que es los del pueblo le sirven, lo llevan en mecho, lo llevan en hombros al líder y él le dicen maestro y señor, le obedecen como si él dice es que es mi autoridad. No, la autoridad es la palabra de Dios. Ya el pastor o el ungido o el querubín, el reverendo, es alguien que enseña la autoridad, pero él no es el dueño de la autoridad, porque la autoridad viene de autor, o sea que generó esa enseñanza, generó, creó, y esa enseñanza es para prosperidad, para desarrollar, para avanzar. Entonces, estamos hechos, por eso el apóstol Pedro dice que pacentad la grey de Dios con ánimo, voluntariamente, no ganando, no teniendo ganancias deshonestas. O sea que el rebaño es para ampliarlo, aumentarlo. En ello es que se mira que es autoridad. No como a veces se ve de que hay pastores que acaban el rebaño y dicen porque no aguantaron la autoridad. Mentiras, está bien perdido. Ahora, vamos a mirar a Jesús como ungido. ¿Qué papel hizo el pueblo de Israel frente a Jesús como elegido? Ya vimos que él desarrolló la autoridad, que la gente lo respetaba por autoridad. Pero ahí en el Evangelio de San Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesús llegó a Nazaret, le fue dado el rollo de Isaías, donde él leía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. O sea, fue ungido. Y él les dice en el versículo 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Ese día él se dio a conocer como el elegido por Dios, el ungido. La palabra elegido, ungido es igual, solamente que es elegido y se ungió.
o fue escogido. Es la misma referencia. Entonces Él les dice a ellos, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Fue ungido. ¿Cómo lo trató el pueblo de Israel al ungido? Mire lo que dice en el verso 28. En el versículo 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Sí ve? Al Señor Jesús como ungido no le creyeron. No hizo mella en el corazón del pueblo. ¿Sabe qué hicieron? Lo expulsaron de la sinagoga. Lo echaron fuera. Y no se consolaron con eso, sino que lo llevaron en pirigüela a la fuerza hasta fuera de la ciudad, arriba a un cerro, y lo quisieron echar por el despeñadero. ¿Para qué? ¿Para qué lo echaban por el despeñadero? Para matarlo. O sea que no creyeron como ungido, pero sí lo respetaron por la autoridad, es decir, por el ejemplo que Él les daba, que lo que Él hablaba, eso era lo que vivía. Y como Él lo hablaba con certeza, con propiedad, con el corazón, entonces todo el mundo le creía y decía, Él es autoridad, es que habla con autoridad. Esa es la diferencia. Ahí entonces donde debemos de examinarnos. Usted como pastor, como líder, como cristiano, que es elegido por Dios, ¿sí tiene autoridad? ¿Sí ejercita autoridad? ¿O lo tienen porque lo respetan, porque abusa del poder? Recuerde que la autoridad se ejercita por la virtud que se tenga. Si usted tiene virtud en su vida, tiene características, cualidades, virtudes en su vida, ellas lo resaltarán y ganará respeto, honra, y lo tendrán por autoridad. Si no la tiene, simplemente le obedecen es por el poder que tiene en su mano, por esa credencial de presbítero, oficial, de cualquier rango que tenga, pero el día que se la quiten, queda como cualquiera, queda como un címbalo que retiña nomás, porque lo que lo hacía valer era la postura, la posición que tiene, pero no debe ser así. Usted con credencial o sin credencial, el respeto de la gente la debe de tener. Es así, por eso es que se mira en algunas partes donde le prenden mecho a las reverencias, es por una credencial, por el poder. Y le cargan la maleta y eso es mi siervo y mi ungido y mi autoridad. Pero le quitan la credencial y ahí es donde le demuestran y le hacen ver quién era usted y hasta dónde lo apreciaban. Lo ponen por el piso y lo hacen y trapean sus casas y todo esto porque eso era. Le creían ahí a la credencial y al poder. Le es quitada la credencial y lo vuelven ropa de trabajo. Pero no debe ser así. La autoridad se debe tener con credencial o sin credencial. Es diferente que los que tengan el poder abusen de usted como miembro y lo quieran hacer ver que es la escoria del mundo, que es lo malo, que es el cristiano más malo, que no sé qué. Pero si en usted hay virtud, eso quedará en la basura. Todos los argumentos que diga el diablo de usted. Si usted tiene virtud, tiene el respaldo de Dios, ganará ese respeto y hallará autoridad sobre el pueblo. Entonces, miramos que en Jesús no sucedió eso. Vamos a mirar otro ejemplo en el Antiguo Testamento y es en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Yo sé que este tema no le gusta a muchos reverendos, porque siempre esa ha sido mi teoría, fue lo que el Señor me enseñó, que autoridad se ejercita es con ejemplo, no con cháchara, ni mentira, ni abusando del poder. En una ocasión, cuando yo refutaba este pensamiento, me decían unos reverendos, pero mi hijo, no diga eso porque vea,
él es su autoridad y lo puede echar. No, no es mi autoridad. Es alguien que ejercita el poder y sí me puede echar porque la obra es de él y él puede hacer con él lo que él quiera, con su poder y con su obra. Pero yo no puedo asimilar algo que la Biblia no dice y que yo no lo veo. ¿Cómo me va a mí a corregir? Quizás de que no diga mentira cuando uno los ve hablando mentira, enredando a la gente, enredando al pueblo. ¿Cómo me van a decir que no robe cuando uno los ve robando? Para mí eso es una autoridad, que tienen el poder y abusan. Mira usted cuántos memes, cuántas burlas, cuántos refranes sacan de un gobernante después de que le descubren todos los tamales. Pierde el respeto, esa es una autoridad. Pero dicen que se encierran, toca encerrarnos, porque tienen el poder, simplemente así. Pero en el reino de Dios no se ejercita con poder. Por eso el apóstol Pedro dice, apacentando la grey de Dios, no como teniendo señorío, o sea, no como teniendo poder, es que yo soy aquí. Si ese poder es pasajero, mire cuántos personajes han estado en la algurnia arriba y hoy son menos que miembros porque ni siquiera los dejan tener una dirección de un servicio en el templo. Después de que eran los presidentes, los no sé qué, ahora por ahí en una silla. Entonces, ¿de qué les sirvió ser señores y a humillar a los demás y pisotear y destruir familias? ¿De qué? Por eso, amigos y hermanos, no hay que creernos de nada. No hay que creernos porque si a Dios le place, nos quita la facultad de ejercer el poder y quedamos como nada. Mire, en el primer libro de Samuel capítulo 24, miramos aquí un ejemplo de Saúl. Les dejo claro, Saúl ejerció poder sobre David y sobre Israel, pero no fue autoridad. Y aquí lo dice en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Y después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Saúl, con todo ese repertorio detrás de David, si no hubiera sido ungido de Dios, David no le perdona la vida. Mire usted que Nabal, aquel hombre, también era importante, pero a David le importó, él se fue a quitarle la cabeza, porque él no era ungido de Dios, y dijo, me interesa, él no ha sido mi autoridad, no, y David le servía a él, cuidándole el rebaño, y lo trataba como con autoridad, no, es que es la eminencia Nabal, pero el día que se portó mal Nabal, de una vez David se fue y dijo, le quito la cabeza, que ahí la esposa fue sabia y los interpuso, pero no le importó. Aquí a Saúl dice que cuando llegó a un redil de ovejas, o sea, por allá entre las rocas y un lugar donde llevaban los pastores a las ovejas a alimentar, entró a cubrir los pies. Es un eufemismo donde habla de ir a tener sus necesidades fisiológicas. Entonces dejó el manto en cierto lugar para que no se fuera a sufrir daño de contaminarse y se corrió a acurrucarse. Estando en esas, se lo dejó cerca a David y David de una vez le cortó el borde del manto. Lo tomó en su mano, el que le quitó,
y se fue. Después de esto se turbó el corazón de David. ¿Qué es? Se turbó, se confundió. Entró en reacción. La intención de él era matarlo, pero dijo no, no lo puedo hacer. La confusión aquí, muchos afirman que no es tanto espiritual como... No, porque David tenía sus errores y sus fallas, y él cuando se dejaba llevar del impulso hacía cosas que usted y yo sabemos que la Biblia dice. ¿Qué fue lo que sucedió? Él ya había sido ungido para ser rey, pero políticamente, socialmente, a él no le servía matar a Saúl. ¿Por qué? Porque el pueblo no le iba a creer a él como un buen líder puesto por Dios, sino que había usurpado. Entonces él entró en esa confusión. Si lo mato, el pueblo no me va a respetar. No me va a creer que fue Dios quien me puso, sino que fui yo que le di golpe de estado. Entonces él de una vez dijo, no, yo eso no lo hago. Dice el versículo 4, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová. ¿Sí ve? El ungido. Recuerda que una cosa es ser ungido y otra cosa es ser autoridad. Jesús fue autoridad para los oyentes de Israel, pero no fue ungido. En este caso Saúl fue ungido, pero no fue autoridad. David veía las locuras de Saúl y no fue autoridad. Fue el ungido, ejercía el poder. Entonces David no le convenía matar a Saúl y tomar el trono. ¿Por qué? Porque el pueblo no le iba a creer que Dios lo había puesto. Entonces él dice, no, yo en esa confusión no entro. Guárdeme Dios de hacer tal cosa. Ahora uno va a decir, no, es que él le temblaba la mano para matar. No, David no pudo construir templo porque las manos eran llenas de sangre. Aquí fue que él tiró un cabezazo político y social. Entonces él no toma. ¿Por qué? Pero me llama la atención es que sí lo confrontó. En el versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Ahora, aquí es la otra postura. David, siendo que Saúl era el ungido de Dios, no lo mató, porque a él no le convenía humanamente. El pueblo no le iba a creer. Pero sí lo confrontó en su error. Le dijo, oiga Saúl, ¿por qué usted le para orejas a quienes le dicen que yo ando buscando tu mal? Y ahí lo amonestó, lo confrontó y le hizo saber el error. A mí en un tiempo me inculcaban que no, que el superior, la autoridad. En una ocasión alguien se paró y dijo, es que la autoridad puede robar, puede adulterar, puede hacer, pero ninguno de ustedes pueden decirle algo, porque la autoridad es falta de respeto. Para eso uno tiene su autoridad encima. Vea, eso es del diablo. A mí cuando hay alguien que decía, no, es que el antiguo, ministro antiguo, puede a usted irrespetarlo. Puede a usted hacerle lo que quiera y usted no se iguale porque él es su autoridad. Yo literalmente les dije, mire, a mí un viejo pastor me irrespeta y lo paro. ¿Por qué? Porque tiene que ser ejemplo, autoridades por el ejemplo que me dé. Eso es lo que infunde respeto. Eso no es comiendo cuenta de que porque yo llevo 50 años de ministerio, entonces usted que entró ayer, entonces yo voy y lo irrespeto, lo robo, lo humillo y no tiene que porque es mi autoridad. No, David era un simple fugitivo y le dijo al rey, ¿usted qué hace parando orejas a los chismosos, a los que quieren es hacerme mal, a los que desean que los dos vivamos en guerra? Mire a ver si se para en coherencia y corrige eso.
Eso es lo que le dijo David. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, sin embargo tú andas a casa de mi vida para quitármela. Ahora, aquí en el capítulo 26, nuevamente David tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Lo encontró dormido, se le llevó la lanza y la vasija de agua, y a la distancia volvió y le habló a Saúl. A la distancia, dice en el capítulo 26, versos 17 y 19. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, Rey, Señor mío. Y dijo, ¿por qué persigue así mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué mal hay en mi mano? Ruego pues que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. ¿Qué le está diciendo David? Mire, Saúl, usted anda endemoniado detrás de mí. Hagamos una cosa, examine su corazón. Si es Dios quien te incita para que me quite la vida, pues que la ofrenda sea para Dios. Y si son hombres, pues a él los maldijo. Dice, mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque Saúl se había ensañado contra David y era que tenía que quitarle la vida. Algo parecido cuando los superiores se ensañan de un pequeño, es que de aquí lo he hecho porque lo he hecho. Y se la aplican y es endemoniados hasta que tienen que sacarlo. Saúl eso utilizaba argumentos para matar a David. Le hacía creer al pueblo que David era un malo, que ahora lo perseguía para hacerme mal. Todo lo que Saúl hacía contra David, entonces Saúl decía al pueblo que era David lo que hacía contra él. Y eso suele suceder hoy mucho, hermanos. Desgraciadamente, así es el pueblo de Dios. Por eso es que Dios está tratando con la iglesia y hoy Dios le ha quitado a mucho pastor el rebaño con el que se enseñoreaba y se ensañaba. Y hoy que no tiene rebaño, ¿qué hace, papá? Ahora sí, le llegó la hora de mirar si es que era pastor o era simplemente alguien que abusaba de una facultad para manifestar el poder. Hay unos que salen al pastorado, yo conocí mucho eso, salen 8 días de estar ahí de pastor y ya los saludan, hola fulano de tal, Pepito Pérez, pastor, vea, yo soy pastor, mis respetos. ¿Eso qué es? ¿Por qué? Porque según ellos ya les dieron facultad para ejercer poder, para humillar, para ultrajar. El poder se debe desarrollar para hacer el bien, para hacer lo bueno, para lavarle los pies a sus discípulos, no para ensañarse y abusar de ellos, porque por eso dice, apacentad la grey de Dios. Nunca olvide, amigo o pastor y hermano, que la iglesia es de Dios. Cristo fue el que pagó el precio.
es de Cristo las ovejas. Usted simplemente es un mayordomo que ayuda a administrar esas ovejitas que se las entregó el Señor para que se las lleve al cielo. Y se pone y abusa y las humilla y les ocasione más dolor, más molestia en su vida. No hay que hacer eso. Así que aprendemos aquí que una cosa es ser ungido. Usted, hermano, mira a su pastor, respételo. Porque al que honra, honra, al que respeto, respeto. Pero si usted ve a su pastor haciendo cosas fuera del contexto bíblico, confróntelo, llámelo con mucha educación. Mire que aquí David le decía, mi Señor, mi Padre. Pero esas palabras y ese respeto iban también con la amonestación, haciéndole caer en cuenta en el error que estaba. Tampoco iba erróneamente David a llamarle la atención, a humillarlo, a tratarlo mal, porque le parecía así. No, es cuando hay coherencia, porque hay también miembros que pueden ser abusivos con los pastores y esa que tienen que caminar el pastor y hacer lo que ellos digan. Y no, y puede estar el pastor guiado por Dios, pero los miembros dicen, no, y es que no sé qué. No, eso tampoco es. Aquí se habla de cuando el ungido está errado en algo. Entonces la oveja está para corregirlo. Si usted ve a su pastor goloseando, robando, mintiendo, haciendo chonchullos, haciendo mal testimonio, usted llámelo. Siempre diga, pastor, yo lo amo mucho, yo lo quiero mucho, quiero que se corrija en esto. Imagínese que lo que sucedió, ese robo que hicieron en el templo y toda esa plata que pagaron, esa se la cogió usted, hombre. Devuélvala, mire que eso no es bien visto. Mire que ese autorrobo que usted se hizo, eso no está bien. Mire, usted como presbítero explotar a los pastores, eso no aprueba a Dios. Eso le hace perder a usted facultad para ejercer poder. Usted ya no es ejemplo para nosotros. Si a usted mañana le quitan la credencial, queda desnudo. Ya nadie lo va a mirar con respeto. Ya usted queda valiendo nada. Hágalo por su vida. Eso se le puede hablar así. Y lo digo con toda autoridad porque yo lo hice. Yo lo he hecho y lo hago. Si veo a alguien de mi autoridad en falencias, con todo el respeto y todo el amor se les dice. Ah, que ellos lo van a echar. A mí me dicen, a usted lo pueden echar, usted que me echen. Pero que me afirmo delante de Dios, porque la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y si usted lo hace por honrar a Dios, corregir a su siervo, Dios lo honrará. ¿Qué importa que se levante su autoridad? Que levante el ungido, pero la autoridad es esa. Y les muestro otro ejemplo bíblico. En el libro en la carta a los Gálatas, estos mensajes no le gustan a muchos siervos porque a mí me han dicho, no diga eso, no le abra los ojos. Usted le abre los ojos a la gente y por eso no se someten. No importa. Usted tiene que ir al cielo con los ojos abiertos. Porque aquí si usted no los abre, cuando los abra, quién sabe dónde pueda estar. Mire lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Aquí habla del apóstol Pedro. Recuerde que el apóstol Pedro era a quien Jesús había dado las llaves del reino. Para mí, él ocupaba uno de los primeros puestos en el reino de Dios. No sé, no dice la Biblia, pero para mí lo postulo como el presidente. Porque Jesús le dijo, y a ti te daré las llaves del reino. Y él fue el que predicó primero a los judíos y predicó primero a los gentiles. Entonces él habría, muy importante, él ejercía autoridad sobre los demás apóstoles, aunque después se habla de que era Jacobo, no sé, Santiago, que ejercía, que era el presidente, eso dicen algunos, no sé hasta dónde sea cierto. Lo único que sabemos es que Pedro ejercía poder sobre la iglesia. Capítulo 2, carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía,
le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Vemos aquí, ¿qué fue lo que hizo? Estaba en Antioquía. Llega Pedro y habían solo hermanos gentiles, o sea, no eran judíos. Y él compartía con ellos y se sentía como pez en el agua. Comía cerdo, trabajaba el día sábado, no tenía cuidado en el ritual de las manos, de bañarse, no, eso él era, mejor dicho, esta es mi vida. Pero, dice en el libro de los Hechos, se aclara aquí de los que venían de parte de Jacobo, eran unos sinvergüenzas que se habían ido de Jerusalén a Antioquía y diciendo que era Jacobo el que los había enviado. Y llegaron ahí camuflados diciendo: no, hermano Pedro, hermano Pablo, lo que pasa es que nos mandan de la iglesia central para revisar a ver cómo va aquí la palabra de Dios, cómo va el evangelio, cómo va. Ustedes sí están circuncidando, sí están guardando el día sábado, sí se abstienen de alimentos inmundos. Y entonces ya a Pedrito le dio de una vez el beriberi. Y ya entonces ya los hermanitos gentiles los sacaba para allá y él solo andaba con su rosca. Y el apóstol Pablo, viendo eso, dice que le resistí cara a cara, o sea, le dijo las cosas en la cara. No se las mandó a decir, sino que se las dijo. Le dijo: mire, usted es un hipócrita y usted no está andando rectamente. Y era el presidente de la misión. Y el apóstol Pablo para ello era un aparecido, porque él no hacía parte a la rosca. Él se convirtió yendo a Damasco. Y él no fue instruido por ellos, pero lo resistió cara a cara. Entonces, con todo el respeto, con todo el temor hacia el ungido, usted le puede llamar y amonestar. Es que yo nunca he concebido eso. No es que yo a mi reverendo, ¿cómo le voy a decir? Que es un goloso, que es un adúltero, que es un mentiroso, que hace negocio y estafa a los hermanos, que hace y deshace, que tiene negocios oscuros por allá con lavado de dinero. Y yo sé todo eso, pero yo no le digo nada. No, amigo, pastor, usted no ama a su presbítero, a su oficial, a su reverendo. Usted lo quiere ver es en el infierno. Amonéstelo, con eso Dios no le demanda a usted por omisión, por callar. Recuerde que dice que el que oculta el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanza misericordia. Aquí el apóstol Pablo no le importó si lo echaban de la misión. Ese es el apóstol Pedro. Ven, Pedro, para acá. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Imagínense, el apóstol Pedro fue a visitarlo a él. Y el apóstol Pablo le sirvió el mejor almuerzo. Le pensaba enviar con gallinas para su casa. Eso le daba de todo. Pero con todo eso tuvo la osadía, el valor, tuvo la autoridad, ahí sí es autoridad. Y lo amonestó y le dijo: usted como presidente de la misión, como indicado de abrir el reino, ¿cómo así que tiene gestos de hipócrita? No está andando rectamente, es un torcido. Y eso es. A veces la gente le da miedo que porque los echan. No, amigo, hermano, mientras usted, Cristo, no lo eche de su corazón, no se preocupe. Les puedo testificar, he pasado por concilios y gracias a Dios, Dios nos ha honrado siempre, porque se hace pensando es en agradar a Dios,
entre más hagamos cosas para acercarnos a Dios, mucho más Dios nos honra. No tema de eso que los hombres lo desechen. Varios dicen, no, es que si yo me salgo de aquí me condeno porque es que esta sí abarca el mundo entero. Mire, la iglesia tradicional es la más antigua y abarca el mundo entero, pero ella no salva. Ella nos salva, y hoy todos los concilios que existen siempre han salido y han sido independientes y luego crecen y entonces ahora se creen los únicos. A veces uno le da como cierta cosa cuando escucha pastor, esa es iglesia independiente, ese pastor independiente. ¿Y usted de dónde salió? Si Martín Lutero fue el primer independiente. Y de ahí para acá todo, de su concilio, su líder fue independiente de otro concilio. Salió de allá y se quedó con un grupo y luego empezó, y hoy para la gloria de Dios abarcan el mundo. Pero eso no menosprecia al que está empezando. Dice, no, pero ¿qué cuentas le dan? Un independiente, ¿a quién le da cuenta? Y a usted, sus jefes, ¿a quién le da cuenta? Roban y quitan y abarcan, ¿y a quién le dan cuenta? ¿A usted? No. Esos conceptos hay que sacarlos de la mente, porque eso es legalismo, eso es puro fariseísmo, eso no se debe hablar así. Hay que mirar al hermano como parte de Dios. Por eso aquí el apóstol Pedro fue amonestado de parte del apóstol Pablo. Y le muestro por la Biblia que Pedro ejercía autoridad sobre Pablo. Miren el versículo 9. En el versículo 9 ahí se conoce que Pedro ejercía autoridad sobre Pablo. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vio que el apóstol Pedro, pero eso no detuvo a que el apóstol Pablo lo corrigiera, porque el apóstol Pablo amaba a Pedro y quería que él fuera al cielo, pero que se había salido y ya no andaba rectamente. Rectamente, amigo y hermano, es no torcernos por algarrobas del diablo, por complacer a su jefe. No se tuerza, porque él no va a responder a usted delante de Dios. Él no le va a apagar las llamas allá en el infierno cuando esté quemando. Hay que luchar es por llegar al cielo, porque por complicidad se va al infierno también. Tenemos que ser claros y no creer que un concilio nos salva. Eso es idolatría cuando nos consideramos únicos. A veces dicen, no, es que nosotros somos los únicos. No. Hace muchos años escuché yo un pastor y decía, es que nosotros somos los únicos salvos. Porque nosotros sí tenemos unanimidad de doctrina. Somos los únicos. Mentira, hoy se mira que en un país recasan, en otro celebran Navidad, en otro visten el arbolito, en el otro hablan de bailar y tomar vino. Y por aquí en Colombia pues hay ecumenismo. Entonces no es la misma doctrina, no se engañen. Hay que ser coherentes. El único que salva es Cristo. Y por eso tenemos a la palabra de Dios como autoridad que nos indica qué debemos de hacer para llegar al cielo. Es de esa manera. Entonces concluimos en la porción que inicialmente leímos. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza. Esa imposición es del diablo. Jesús dijo enseñándoles que guarden todas las cosas. No dijo imponiéndoles. Dijo fue enseñándoles. Entonces aquí dice no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, no pastoree usted por volverse millonario, por conseguir plata, porque vea mucho pastor barrigón, pero no es eso que tenga plata. La barriga no es sinónimo de plata. La barrigón a veces es sinónimo de grasa, parásito y cualquier otra cosa, pero eso no es plata.
Entonces dice, no, pues yo voy a conseguir plata porque yo caí todo pastor lo veo barrigón. No, es porque toma mucha agua y no es eso. Pero eso no es plata. No se engaña. Aquí dice que no por ganancia deshonesta. No es por ponerlos a trabajar y después coge el fondo. Y cuando, ¿qué hizo con el fondo? No, usted a mí no me puede pedir cuentas. Para eso tengo, vea, mi cómplice. Y hablan de mi autoridad. Y usted haga es trabajar, a usted lo que Dios le interesa es que usted trabaje, me haga plata a mí. No coma cuento, estamos ya en el siglo XXI donde la iglesia ha despertado y el tiempo de subyugación, de yugo, de que imponían el evangelio, eso ya pasó. El evangelio es para cumplirlo voluntariamente. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Ese es el más dolor que me da a mí. De varios sinvergüenzas que se enseñorean del rebaño de Dios. Es que aquí se apacentar la grey de Dios y se enseñorean. Si usted escucha a otro predicador, se condena. Si usted va a otra iglesia, se condena. Si usted se sale de este concilio, se condena. Un legalismo. Mire usted que Cristo fue el primer independiente en la iglesia de Dios. Cuando llegaron los fariseos y decían, usted con qué autoridad predica, con qué autoridad hace esas cosas. Eso era porque él no quiso estar entre la religión, entre los falsos. Él salió de ellos y dijo, yo con ellos no comulgo. Que se conviertan a mí, yo no me convierto a ellos. Cuando usted vea que en su concilio se están corrompiendo y dañando, no comulgue, no diga que es que Dios me castiga si yo me salgo de allí. Cuando ya entre el recasamiento, ecumenismo, paganismo, huya, porque la Biblia dice, huid de en medio de ellos. No coma título, eso no es. Voy a contra de toda esa falsa doctrina. La echo por tierra porque eso no es de Dios. Lo de Dios es la palabra, enseñar a la grey de Dios, no como teniendo señorío. Ahí dice en el versículo 3 de la primera carta del apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El rebaño me sigue por el ejemplo que yo les dé. Recuerde que como es el líder, así es el pueblo. Si el pastor es un mentiroso, así es el redil. Si es un tramposo, así es el redil. Si es un falso, así es el redil. Por eso dice aquí que hay que ejercer la autoridad con ejemplo. Aquí está diciendo, a eso es que refiere. No por fuerza, no por amenaza. Varios utilizan hasta la profecía. Cuando hay la guerra del centavo, la guerra de las almas, entonces llega una persona, de pronto una ovejita por respaldar a tal pastor, ese día no alcanzó a llegar al templo, se sienta y de una vez, como lo ve con lana, de una vez arranca. Así dice el Señor, aquí te necesito yo. ¿Y por qué a una persona que tiene necesidad de alimento, de arriendo, de ropa, a ese sí no le dice el nombre del Señor, así dice el Señor que venga para acá? Porque no le ve. Entonces, eso no hay que dejarnos manipular con artimañas que tienen muchos sagaces y astutos del diablo que se camuflan con la palabra de Dios para hacer fraude y lucrarse y aquí tener ganancias deshonestas. Ese es lo que enseña aquí. Así que, hermanos, esa es la verdad, esa es la palabra. Escudriñe, indague y pues examine muy bien. No admita otro Señor que no sea Cristo, porque a veces tiene más influencia el pastor sobre usted que ni el mismo Cristo. Y no como teniendo señorío. Entonces ustedes ahí dicen, ¿hasta dónde manda el pastor en mi vida, en mi hogar? ¿Hasta dónde tiene que ver y hasta qué punto puede llegar el pastor? Y ahí en eso se sabe qué tanto señorío. Si es que yo sigo a Cristo por el señorío que tiene el pastor sobre mí, o es porque en realidad Cristo es mi Señor. Debemos de examinar
porque recuerde, hermano, que estamos en tiempos finales. Cristo viene pronto por la iglesia. Esa es la noticia que le doy el día de hoy. Cristo viene pronto por la iglesia. Y que estamos en los principios dolores de lo que está determinado en la Biblia. No se desespere por este tiempo de encierro. Tome provecho y purifíquese, santifíquese para Dios, para si viene Cristo en estos momentos podamos volar con Él. No lo tome como castigo, no lo tome como tribulación, porque es una oportunidad para santificarnos. ¿Por qué? Porque después de esto vendrá un libertinaje, donde dice la Biblia que cuando estén en comelonas, en glotonerías, casándose y dándose en casamiento, entonces será el fin. Vendrá Cristo por la iglesia, porque está el pueblo desapercibido, como que ya todo, dice, cuando digan paz y seguridad, viene destrucción repentina. Todo esto es la antesala de la venida de Cristo por la iglesia. Santifíquese, obedezca y viva para Dios. Así, hermano y amigo, quiero orar por usted y que Dios le ilumine cada día y que tome el consejo de la palabra. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gracias te doy, Padre de la gloria, Espíritu Santo, por tu palabra, porque ella es verdad, porque ella es nuestra autoridad a seguir en la regla espiritual. En el nombre de Jesús de Nazaret, quito todo señorío sobre pueblo de Dios que está siendo gobernado por los hombres, donde se han enseñoreado pastores, profetas, maestros, se han enseñoreado de la grey de Dios y las tienen subyugada, donde les han limitado su fe, sus pensamientos y su voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te doy, Padre, porque tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En el nombre de Jesús de Nazaret. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así, amigo y hermano, entonces para esta semana, con la ayuda de Dios, a las 8 de la noche. Hemos adelantado los servicios, pues mirando la situación. Queremos a partir de las 8 de la noche hacer los devocionales para orar y aprender de la palabra de Dios. Es con el mejor ánimo y voluntad que lo hacemos, pensando siempre en hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Así, mil bendiciones y con la ayuda de Dios, mañana a las 8 de la noche. Dios me lo bendiga.